Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. ¿Y si Jesús fuera considerado negro? ¿Qué pasaría si la imagen más conocida de la figura central del cristianismo fuera diferente a la que el mundo ha aprendido a aceptar? ¿Y si, en lugar de un hombre de piel clara, cabello castaño y ojos claros, Jesús fuera retratado como un hombre negro, con rasgos africanos evidentes? Esta pregunta no es solo estética. Carga capas de significado que atraviesan siglos de historia, religión, política, arte e identidad. Porque cuando una figura tan influyente como Jesús es representada de determinada manera durante tanto tiempo, eso moldea la forma en que generaciones enteras ven lo divino, y también a sí mismas. La iconografía occidental construyó, a lo largo de los siglos, una versión estandarizada de Cristo. Casi siempre europeizado, con una apariencia que se asemeja a la élite de las sociedades que dominaron el poder religioso y cultural. Este retrato, ampliamente difundido en pinturas renacentistas, películas, iglesias y Biblias ilustradas, sirvió no solo como símbolo de fe, sino también como refuerzo de una jerarquía racial implícita. Ahora imagina lo opuesto, un Mesías de piel oscura, cabello rizado y fisonomía típica de los pueblos del norte de África. Eso, por sí solo, ya cambiaría la forma en que millones se relacionarían con la fe cristiana. Pueblos marginados pasarían a verse representados de manera directa en el centro de la narrativa sagrada. El mensaje de amor, justicia y salvación no cambiaría en esencia, pero el impacto social sería profundo. Sería imposible seguir ignorando el hecho de que el contexto geográfico en el que Jesús nació, vivió y predicó estaba inserto en el Oriente Medio del primer siglo, donde la diversidad étnica era vasta y la presencia de pueblos de piel oscura era algo natural. La imagen tradicional del Cristo europeo empieza a sonar como una distorsión histórica, moldeada por intereses que poco tenían que ver con la realidad bíblica. El cambio no sería solo visual. Afectaría instituciones, estructuras de poder y la manera en que el cristianismo fue utilizado a lo largo de los siglos. Durante las colonizaciones, invasiones y la esclavitud, la figura de Jesús blanco fue utilizada como herramienta de sumisión. Si, en cambio, él hubiera sido visto como negro, tal vez los propios colonizadores se habrían enfrentado a un dilema ético imposible de ignorar. ¿Cómo esclavizar a pueblos cuya imagen remite directamente al Salvador que dicen seguir? La psicología colectiva también sufriría impactos. Niños negros creciendo alrededor del mundo verían en Jesús un reflejo de su propio color, cabello y rasgos. Ya no sería una referencia distante, sino cercana, íntima, familiar. El efecto de eso en la autoestima, en la espiritualidad y en la forma de vivir la fe sería inmenso. Pero la verdad es que esta representación diferente no sería una invención. Hay argumentos históricos y arqueológicos suficientes para cuestionar la apariencia occidentalizada impuesta a lo largo del tiempo. La Biblia describe poco sobre los rasgos físicos de Jesús, pero menciona que no tenía hermosura ni atractivo que lo hiciera destacar, Isaías 53, 2. Eso, sumado al lugar donde nació, Nazaret, en Galilea, y a los pueblos que habitaban esa región, ya plantea dudas sobre el patrón visual difundido en las últimas eras. Entonces, ¿por qué nunca se promovió una imagen más realista? Porque el poder siempre ha temido el reflejo. Retratar a un Cristo negro es, en cierta medida, sacudir los cimientos construidos alrededor de una idea de supremacía. Y no solo racial, sino también cultural, política y simbólica. Esta desconstrucción visual también abriría espacio para repensar el Evangelio en sí. Tal vez algunos se preguntarían, ¿acaso no adaptamos también su mensaje? Y si alteramos su apariencia, ¿no transformamos también, poco a poco, el significado de sus palabras para que encajaran mejor en los sistemas que queríamos sostener? Hablar de un Jesús negro es, ante todo, cuestionar la verdad impuesta. Es dar voz a las ausencias. Es devolver humanidad a lo sagrado, y recordar que Dios decidió venir al mundo como un hombre común, y no como la imagen idealizada de los imperios.
Esta es solo la primera chispa de un incendio necesario, revisar la historia, abrir los silencios y reimaginar lo que quizás siempre estuvo frente a nuestros ojos, pero fue ocultado por el barniz del poder. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. El impacto social, cultural y religioso de un Jesús negro. Si la imagen de Jesús siempre hubiera estado asociada con un hombre negro, el mundo hoy sería un lugar radicalmente diferente, no solo en el ámbito religioso, sino en casi todos los aspectos de la vida en sociedad. Empezando por la estructura del poder religioso. Durante siglos, la Iglesia, especialmente la europea, sirvió como espejo y motor de la dominación colonial. La figura de un Cristo blanco se utilizó como herramienta de adoctrinamiento, convenciendo a pueblos enteros de que la salvación, la pureza y la divinidad tenían color. Ahora, imagina si el rostro del Hijo de Dios hubiera estado, desde el principio, asociado a la melanina, al cabello rizado y a las facciones africanas. El impacto en las estructuras de opresión habría sido devastador. Los esclavizadores, inquisidores, conquistadores y sus aliados quizá no habrían tenido la misma confianza para usar la cruz como símbolo de conquista. Habrían pensado 2 veces antes de asociar el sufrimiento de millones con la voluntad de un Dios cuya imagen recordaba justamente a los pueblos que esclavizaban. En el campo del arte, todo cambiaría. Pinturas, esculturas, vitrales e incluso películas presentarían a un Salvador diferente al que estamos acostumbrados. Y esta nueva estética no sería solo simbólica, tendría poder real. Porque la representación importa. Un Cristo negro en los altares de las iglesias de todo el mundo sería una revolución silenciosa pero poderosa, que afectaría directamente la manera en que se ve y se trata a los negros. Pero no solo eso. La autoestima de millones sería reconstruida. Los pueblos históricamente marginados comenzarían a verse no como figurantes en el escenario sagrado, sino como protagonistas. Los niños negros crecerían viendo en la figura más importante de la fe cristiana algo que se parece a ellos. Eso por sí solo cambiaría la forma en que enfrentarían el mundo, cómo soñarían, cómo se sentirían amados e incluidos en la historia divina. Desde un punto de vista teológico, esta nueva representación exigiría una relectura de las Escrituras. Muchas interpretaciones que se moldearon bajo una óptica eurocéntrica necesitarían ser revisadas. Tal vez la mirada sobre la misericordia, la justicia, el sufrimiento e incluso el pecado sería más empática, más humana, más contextualizada. Y no se detendría ahí. La relación misma entre fe y política cambiaría. Los líderes religiosos blancos, por ejemplo, se habrían visto obligados a predicar sobre un Dios que no se parece a ellos, algo que durante siglos fue al revés. El orgullo racial habría sido desafiado dentro de los propios púlpitos. La hegemonía eurocéntrica encontraría barreras en el altar. En países donde la población negra fue históricamente marginada, las iglesias tal vez habrían asumido un papel aún más liberador. Ya hemos visto esto con líderes como Martin Luther King Jr., quien, aun enfrentándose a la imagen blanca de Cristo, defendió con valentía los derechos civiles. Ahora imagina si él hubiera crecido viendo a un Jesús negro en los vitrales de la iglesia donde predicaba. La fuerza de su discurso ganaría aún más legitimidad ante los ojos del mundo. En las Américas, el impacto sería aún más profundo. La esclavitud transatlántica se justificó con base en una teología distorsionada, que colocaba al hombre blanco en el lugar del Redentor y a los pueblos africanos como malditos o inferiores. Esta mentira perdería fuerza desde el principio si el Salvador representado se pareciera a los propios esclavizados. En la cultura popular, esta imagen diferente influiría en todo: música, cine, literatura. El retrato de un Cristo negro entraría en el imaginario colectivo como símbolo de resistencia, inclusión y fe auténtica. Las historias ganarían nuevas capas. Los sermones resonarían con más verdad. Y tal vez hasta los conflictos religiosos tendrían nuevas perspectivas. Pero lo más impresionante es que todo este cambio no requeriría ninguna invención teológica descabellada.
Bastaría con mirar la geografía. Nazaret no está en Suecia. Jesús no nació en París. El escenario bíblico se desarrolla en una tierra de sol ardiente, habitada por pueblos mestizos, donde la apariencia europea sería una excepción, no la regla. Por lo tanto, no estamos hablando de reescribir la historia, sino de restaurarla. De reimaginar no el contenido de la fe, sino la forma en que fue instrumentalizada a lo largo del tiempo. Un Jesús negro no cambiaría quién es Él, cambiaría, sí, la forma en que nosotros lo vemos. Y, por consecuencia, cambiaría la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Esta transformación, contrariamente a lo que muchos piensan, no sería una amenaza para la fe cristiana. Sería un rescate. Un retorno a las raíces olvidadas. Una oportunidad para reconectar el mensaje del Evangelio con aquellos que más lo necesitaron, y que tantas veces fueron dejados de lado por las imágenes que insistieron en decir que lo sagrado solo podía tener una cara. Parte 3. El debate actual y el despertar de nuevas miradas. Hablemos en serio ahora, ¿por qué este tema aún molesta a tanta gente? La simple idea de representar a Jesús como un hombre negro todavía causa incomodidad en muchos lugares. No importa cuántas evidencias geográficas, culturales e incluso lógicas se presenten. Para algunos, el Cristo de piel oscura parece casi una ofensa, como si tocar esa imagen fuera a tocar la estructura misma de la fe. Pero, ¿es realmente así? ¿O será que el malestar está en confrontar una construcción visual que se ha usado durante siglos como escudo y espada? La verdad es que repensar el color de Jesús es como hurgar una herida que nunca sanó bien. Duele porque expone cuanto la religión, en muchos momentos, se usó para justificar exclusión, prejuicio y jerarquías de poder. Es curioso, porque cuando alguien pinta a Jesús como europeo, nadie se extraña. Pero si el mismo rostro tiene rasgos africanos o indígenas, el debate estalla. ¿Por qué? Porque hay un apego inconsciente a la idea de que lo divino tiene un estándar, y ese estándar fue establecido por quienes controlaban la narrativa. Pero hoy, cada vez más, las personas están cuestionando esas imposiciones. Está surgiendo una generación que ya no acepta una fe moldeada por conveniencia. Y esta generación quiere ver a Jesús como realmente fue, un hombre del pueblo, nacido en una región donde la blancura no era común. Un hijo de carpintero que vivió entre los pobres, caminó entre los marginados y fue rechazado por quienes decían poseer la verdad. Algunas iglesias ya comenzaron a exhibir imágenes alternativas de Cristo. Algunas comunidades alrededor del mundo han usado representaciones más cercanas a la realidad histórica, con piel oscura, cabello rizado, rasgos del Medio Oriente. Y esto está transformando la manera en que las personas se conectan con la espiritualidad. Claro, hay resistencia. Y no es poca. En muchos países, solo con sugerir ese cambio visual se es acusado de herejía, revisionismo o incluso de querer politizar la fe. Pero, honestamente, esto no es un intento de politización. Es un movimiento para recuperar la verdad. O al menos, la dignidad de poder cuestionar. Jesús nunca exigió un retrato. El foco de su mensaje era el corazón, no la apariencia. Pero como los seres humanos siempre necesitaron símbolos, su imagen terminó siendo un espejo, y ese espejo fue manipulado. Por eso, rescatar diferentes representaciones de Cristo no es traicionar la fe cristiana. Es ampliar la comprensión de que Él vino para todos, sin excepción. ¿Alguna vez has pensado en lo revolucionario que sería? Un Jesús negro en el altar de una catedral europea. Una representación indígena de Cristo en un templo en Brasil. Una pintura asiática de Él en las paredes de una iglesia en Filipinas. Todo eso ya existe, solo que fue escondido u olvidado. Y tal vez ese sea el mayor miedo de quienes se oponen, perder el monopolio de la fe. Cuando la imagen de Jesús se resignifica, deja de servir a un solo grupo y vuelve a pertenecer a toda la humanidad. Eso sacude estructuras. Eso rompe discursos preparados. Eso obliga a revisar prácticas disfrazadas de doctrina. Pero hay algo hermoso sucediendo.
En las redes sociales, en comunidades periféricas, en movimientos afrocristianos, surgen nuevas miradas sobre Jesús. La gente pinta, escribe, canta y predica desde sus vivencias. Y eso da nueva vida a la fe. Eso demuestra que la espiritualidad no tiene que estar rígida en moldes coloniales. Algunos aún dirán, pero el color de Jesús no importa. Está bien. Es cierto que para la salvación no importa. Pero si no hace diferencia, ¿por qué siempre insistieron tanto en mantenerlo blanco? La respuesta está en el poder de la imagen. Y si la imagen influye, entonces sí, importa. Lo que proponemos aquí no es destruir la fe de nadie. Es una invitación a reflexionar. Es decir, que quizá existe una belleza mayor en la diversidad de representaciones de lo sagrado. Que Jesús puede ser reconocido en el rostro de cada pueblo, sin perder su esencia. Al contrario, él gana aún más sentido cuando deja de ser símbolo de un grupo y pasa a ser expresión de amor para todos. Y si eso molesta, quizás sea porque hay algo dentro de nosotros que aún necesita ser sanado. Quizás sea orgullo, miedo al cambio o apego a tradiciones que ya no tienen sentido. Pero si Jesús estuviera aquí hoy, caminando por las calles, sentándose con los rechazados, sanando a los olvidados, ¿acaso le importaría el color, los rasgos o la apariencia? ¿O simplemente sonreiría y diría, los que tienen ojos, que vean? Al final, esta discusión no es solo sobre su piel. Es sobre lo que cada rostro que fue ignorado por tanto tiempo representa. Es sobre sacar a la luz a quienes siempre fueron mantenidos en las sombras. Es sobre devolver a todos el derecho a verse reflejados en lo divino. ¿Y si Jesús fuera considerado negro? Quizá el mundo estaría más cerca del reino que él tanto anunció. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.